En este video de probabilidades vamos a aplicar los conceptos de regla de la suma y de mutua excluyencia a un ejercicio práctico. Para esto vamos a tomar los datos que construimos en el video anterior, la tabla de contingencia de 3×2, y ahora vemos que le hemos agregado a la derecha la tabla de frecuencias relativas. No vamos a explicar nuevamente cómo es la construcción de la tabla de frecuencias relativas, pero sí podemos decir, por ejemplo, que el 0,15 de la tabla de la derecha para corto y capital surge de tomar el mismo valor correspondiente al cruce de la tabla de la izquierda, que es 45, dividido 300. Vemos que el total para capital en la tabla de frecuencia relativa es 0,45. Este valor surge de tomar el 135 total capital tabla de la izquierda dividido 300. ¿Sí? Es decir, cada uno de los valores de la tabla de la izquierda se divide por el gran total 300 y eso permite construir los valores de la tabla de la derecha. A partir de acá se nos presenta el siguiente enunciado. Se toma un viaje al azar. ¿Cuál es la probabilidad que sea corto o provincia? Como no habíamos visto en videos anteriores, acá tenemos dos sucesos. Que el viaje sea corto, suceso 1, que el viaje sea provincia, suceso 2, y la conjunción o lo que nos dice es que puede ocurrir uno de ellos, que sea corto, que sea provincia, o pueden ocurrir ambos al mismo tiempo. Nos da esa posibilidad. El hecho de permitir que ocurra uno u otro o ambos implica que para el cálculo de esta probabilidad vamos a aplicar la regla de la suma. Como ya dijimos, planteo, resolución, interpretación. Vemos el planteo. La probabilidad de corto unión provincia, ¿sí? O de corto o provincia, es igual a la probabilidad marginal corto más la probabilidad marginal provincia menos la probabilidad conjunta. Una vez planteado el enunciado, vamos a la resolución numérica. ¿Sí? Cada uno de los valores va a estar dividido por 300. Vamos a buscar la frecuencia observada para corto, total corto. ¿Sí? 120 sobre 300 va a ser la probabilidad de corto. Mismo procedimiento para provincia. En este caso va a ser uno de los totales de fila, en este caso 165, y vamos a restar nuevamente la probabilidad conjunta, ¿sí? Porque el 120 ya contiene al 75 y al sumarle 165 que también contiene al 75 en su suma, terminamos inevitablemente sumando el 75 dos veces. ¿Sí? Este concepto ya lo teníamos anteriormente. Realizamos la suma y esto nos da como valor 210 sobre 300. Este mismo procedimiento vamos a hacerlo para que vean que los resultados son idénticos con la tabla de frecuencias relativas. Vamos a tomar la probabilidad de corto 0,40, que sería en nuestra parte izquierda el 120 sobre 300, más provincia, que sería el 165 sobre 300, menos la conjunta. Obviamente el resultado es idéntico por cualquiera de los dos procedimientos y los dos procedimientos son absolutamente válidos. ¿Por qué ambos son válidos? Porque ambos resultados, 210 sobre 300 o 0,70, representan una probabilidad. ¿Por qué es una probabilidad? Porque es un valor que está contenido entre 0 y 1. No se pide porcentaje, con lo cual no debemos hacer la transformación del resultado en porcentaje. Como final, debemos dar la interpretación. Al tomar un viaje al azar, la probabilidad de que éste sea corto o con origen en provincia es de 210 sobre 300 o es de 0,70.
Cualquiera de los dos resultados, recordemos, es válido. Pero vamos a introducirnos ahora en el concepto de mutua excluyencia. ¿Estos dos sucesos son o no mutuamente excluyentes? Recordemos que el concepto de mutua excluyencia implica que si un suceso es A, impide inmediatamente que ese suceso tome valor B. ¿Sí? El hecho de ser hombre implica que nos impide automáticamente el ser mujer. En este caso, nosotros hemos encontrado un valor de probabilidad conjunta. El mismo era 0,25 en la tabla de frecuencia relativa o 75 sobre 300 utilizando la frecuencia absoluta. El hecho de haber encontrado una probabilidad conjunta implica que los dos sucesos pueden darse al mismo tiempo. Hay un viaje que pueda ser corto y con origen en provincia. Dado que pueden ocurrir al mismo tiempo, no son mutuamente excluyentes. Vamos a realizar otro ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad que sea medio o largo, de media distancia o de larga distancia? Nuevamente planteamos la probabilidad. Vamos entonces a la resolución numérica. La probabilidad de largo se calcula con 90 sobre 300 más la probabilidad de largo 90 sobre 300 menos la probabilidad conjunta. Y acá surge la pregunta, ¿un viaje puede ser al mismo tiempo de media distancia y de corta distancia? La respuesta es no. O es de larga distancia o es de media distancia. Por lo tanto, en este caso, los dos sucesos, media distancia y larga distancia, son dos sucesos mutuamente excluyentes. El ser uno implica que no puede ser el otro. Por lo tanto, su probabilidad conjunta va a ser 0. ¿Sí? Y lo representamos de esta forma. Por lo tanto, la probabilidad final va a ser de 180 sobre 300. El mismo procedimiento lo replicamos para las frecuencias relativas. Perdón, igual se me fue para ahí abajo. Va a ser 0,3 más 0,3 menos 0, que es igual a 0,0. Obviamente los resultados son idénticos. 180 sobre 300 es igual a 0,0. ¿Sí? Esta es la forma de resolver claramente un ejercicio en el cual la probabilidad solicitada implica dos sucesos mutuamente excluyentes. Hasta acá es todo en este video, nos veremos en próximos.